Muy buenos días. Para el Organismo de Investigación Judicial y para el Departamento de Investigaciones Criminales, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas observaciones importantes para la protección del sitio de suceso, ¿verdad? Entendiendo el sitio de suceso como aquel lugar donde vamos a aplicar algunas técnicas criminalísticas para tratar de encontrar o de determinar cuál fue la dinámica que se realizó en ese lugar. No necesariamente cuando estamos en un sitio de suceso estamos realmente relacionándonos con un hecho delictivo. Podría ser eventualmente algún caso de muerte en investigación, algún hecho natural o accidental, entonces por ende no necesariamente tiene que ser un hecho delictivo. Sí es importante para nosotros y para la técnica criminalística que este sitio de suceso permanezca lo más intacto posible, ¿verdad? En el sentido de que el lugar no sea manipulado, las cosas no sean cambiadas del lugar original en que se encontraban para poder, de esa manera, realizar un análisis del sitio de suceso y llegar a la conformación de hipótesis sobre lo que sucedió en ese lugar. Hay aspectos muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo para toda la ciudadanía, es que en el momento en que sean víctimas de un delito, sobre todo en una edificación, en un lugar específico en los cuales hayan quedado algún tipo de indicio o elemento probatorio, es que se dirijan a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial e interpongan la denuncia correspondiente. Por otro lado, debemos entender que el sitio de suceso es un sitio dinámico. Al ser un sitio dinámico, sobre todo porque los elementos siempre se van a estar transformando, a pesar de que esté cerrado el lugar y demás cosas, esté bien protegido, el sitio de suceso es un sitio dinámico. Los elementos de tipo biológico van a ir desapareciendo con el transcurso del tiempo. Bien lo mencionaba Edmond Lockhart como padre de la criminalística: en el tiempo que pasa, la verdad que huye. Este principio se aplica directamente al sitio de suceso. Y entonces, entre más tardemos en comunicar la comisión de un delito, más probabilidades hay de que perdamos algún elemento probatorio importante para la investigación. Hay otros aspectos también que es importante de tomar en cuenta, es que los indicios, sobre todo de tipo lofoscópico, y lofoscópico nos referimos a huellas que puedan ser dejadas en el sitio de suceso, son elementos muy delicados. Que con cualquier roce, con cualquier tipo de manipulación, podrían echarse a perder, modificarse o incluso a desaparecer completamente. La otra situación que se nos da es el principio de intercambio de partículas, que se aplica tanto al delincuente que entra en contacto con ese sitio de suceso, pero también con las personas que posteriormente llegan a ese lugar y podrían eventualmente dejar transferencia de su estado o de su presencia en ese sitio de suceso y confundir las hipótesis que habíamos mencionado en algún momento, ¿verdad? El sitio de suceso también se aplican no solamente algunos criterios de tipo criminalístico, sino también algunos elementos de tipo procesal, dentro del cual también hay que dejar algunos documentación, hay que dejar fijación, fotografía, video, planos y demás elementos que son importantes y que confirman los hallazgos encontrados por los investigadores en criminalística para algunos elementos importantes de estos sitios de suceso. Hay elementos muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo en algunas investigaciones en las que se ven involucradas armas de fuego.
Hay momentos en los cuales para nosotros no es posible explicarnos desde el punto de vista técnico-científico cómo un arma de fuego aparece a 5 o 6 metros del hallazgo del cuerpo sin que haya sido manipulado. Para nosotros, en algunos casos, las modificaciones que se realizan en los sitios de suceso por eventual modificación para poder salvaguardar otros intereses, también es importante que nos lo informen. ¿A qué nos referimos? Sobre todo, si Cruz Roja, si Fuerza Pública, si familiares y demás tienen que ayudar a alguna persona que esté herida, evidentemente al organismo de investigación judicial y para cualquier cuerpo de emergencia, lo primordial es la vida. Entonces, ante esta situación hay que atender a la persona que se encuentra en este estado, pero sí es importante para nosotros como ente analizador de ese sitio de suceso que esas modificaciones no sean enteradas. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, logramos adaptar nuestras hipótesis de acuerdo a las modificaciones que se realizaron en ese sitio. Y entonces, nuestra solicitud es que esas modificaciones se realicen conscientemente, es decir, pensando en lo que se está haciendo para poder luego contarnos qué efectivamente fue lo que se realizó en este sitio de suceso. Como ven, el sitio de suceso es un lugar como les digo, dinámico, y por ende, al ser dinámico, necesitamos intervenir en él lo antes posible para poder preservar todos los indicios que allí se encuentren. ¿Periodo de consultas? ¿Tienen consultas? Sí, entonces. Ernesto, vamos a ver, por ejemplo, una persona anda de viaje y llega a la casa y se encuentra con que se metieron a robar a la casa. Probablemente esa persona va a sentir desesperación, va a querer ver que le robaron, que no, pero ¿qué es lo que debe hacer esa persona? No tocar, salirse de la casa, o puede entrar, pero tratar de no tocar. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? Vamos a ver, siempre, evidentemente, para nosotros y para esa persona va a ser necesario hacer una evaluación de los daños que sufrió en ese momento y que no corran en riesgo. También muchas veces tenemos animalitos y tenemos otras cositas ahí en nuestras viviendas, y entonces también hay que darles prioridad, sobre todo ahora con la puesta en vigencia de la Ley de Bienestar Animal. La otra situación es que, como les decía anteriormente, es ser conscientes de qué es lo que estoy haciendo en ese lugar, ¿verdad? Si tengo que hacer alguna modificación, es que yo la hice y no que la hicieron los delincuentes. Entonces, para nosotros es muy importante que eso lo hagan conscientemente. Si es posible, y eso no es obligación de la parte civil, es de protegerse las manos para que al hacer contacto con algunas de las superficies no dejen huellas y no modifiquen algunas, no tocar más de lo necesario, tratar de dejar custodia de ese lugar y interponer inmediatamente la denuncia. Tiempo que pasa, la verdad que huye, para tratar de nosotros en el menor tiempo posible llegar al lugar. ¿Cómo cuánto puede durar una huella en una mesa, por ejemplo? Vamos a ver, las condiciones, vamos a ver, esto es multifactorial, ¿verdad? Mucho depende, un gran componente de las partes de la huella latentes están compuestas por agua. Entonces, al estar compuestas por agua, situaciones como altas temperaturas y demás, lo que harían es deshidratarlas. Al deshidratarlas va perdiendo algunas características especiales que nosotros queremos rescatar del sitio de suceso. Si hay mucha humedad, también es alguna variante de este tipo de situaciones, y vamos a ver, lo más conveniente, como les digo, ¿verdad?, es informarnos lo más rápido posible para que nosotros podamos ir al lugar y dejar que no haya ningún roce, algún elemento que vaya a distorsionar o eliminar, modificar esta huella latente. Es importante eso, ¿verdad? No en toda superficie quedan huellas latentes. Esa es otra situación que nos afecta mucho, ¿verdad? Vemos algunos programas de televisión en que llega la policía forense y llegan y de cualquier superficie obtienen huellas. Realmente en la realidad, en lo cotidiano,
no es tan cierto, ¿verdad? Entonces hay algunas superficies que dependiendo de ciertas características es factible la búsqueda o rastreo de huellas latentes para algún tipo de identificación. Canal 42. Don Ernesto, la vez pasada también vine a una conferencia en donde hablaban de un tema similar en cuanto a homicidios. Ustedes están haciendo estas publicaciones porque han notado que la gente está alterando mucho las escenas, o sea, viene en aumento la cantidad de personas que tienen esa malicia o que por X o Y razón llegan y alteran las escenas como para que ustedes no encuentren los elementos suficientes. Vamos a ver, el organismo lo que trata y es la idea de todas estas, este intercambio de información es que la gente sea consciente, porque muchas veces más bien es por ignorancia o por falta de conocimiento de este tipo de elementos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del organismo de investigación judicial? Ir instruyendo a la gente en este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como víctima, es decir, como familiar de un papá muerto, de una mamá muerta, de un hijo muerto y demás, muchas veces mi primera acción sería acercarme, ver, levantar el cuerpo y demás. Sin embargo, evidentemente estos son acciones muy humanas, ¿verdad? Y totalmente entendibles para el organismo de investigación judicial, pero también para nosotros es importante que muchas de esas acciones no se realicen. ¿Por qué? Porque modifican el sitio. Hay intercambio de elementos de tipo biológico, de elementos pilosos, de elementos de transferencia que podrían en algún momento cambiarnos las hipótesis, transformarnos y podría modificarnos. En algunos aspectos tiene que ver más que todo falta de preparación, falta de capacitación de algunos primeros respondedores. Sin embargo, el organismo está haciendo todo lo humanamente posible para intercambiar información con ellos y que este tipo de cosas se minimicen lo máximo posible. Cuando van a las escenas, ¿qué es lo que más han notado que la gente altera? ¿El movimiento de las armas o limpian huellas? Vamos a ver, básicamente es el transitar por el lugar. El transitar por el lugar, como les mencionaba, debe ser aislado, debe ser controlado, de manera tal que hay una técnica que se llama rastreo eficiente y técnico del sitio de suceso, donde se van a abrir canales de ingreso y de egreso, de manera tal que yo pueda hacer o pasar por ese sitio de suceso por lugares ya determinados, de manera tal que no transformen ese sitio de forma innecesaria, ¿verdad? Me imagino que tiene que existir una comunicación muy directa con fuerza pública para que... Completamente, debe ser así. Por eso para nosotros es importante que se nos avise lo antes posible para desplazarnos al sitio y una vez en el sitio tratar vamos a ver, tomar control de ese lugar, ¿verdad? Una contención, un control de ese lugar, y ustedes ven que la mayoría de veces, ¿sabes? Cuando llega el OIJ ya todo el mundo tiene que salir del lugar y todas esas cosas. No es porque sea el OIJ, sino porque hay razones técnicas científicas que necesariamente se deben cumplir en el sitio de suceso para no transformar los elementos de prueba que son necesarios para poder resolver muchos de los casos en los que ustedes tienen noticia, ¿verdad? Yo le consulto tal vez si podríamos hacerlo como en forma puntual los errores más comunes de la gente. Ahora usted decía que acercarse, abrazar, pero no sé si podemos como hacer una especie de lista de los errores más comunes que hace la gente en las escenas del crimen. Vamos a ver. Algunos de los grandes mitos de las personas es que si yo muevo algo me van a acusar judicialmente. Y entonces mueven las cosas y no lo informan. Es lógico que, por ejemplo, los primeros respondedores, un familiar, un amigo y demás, se encuentran ante una persona y hay un arma de fuego cerca, lo primero que van a hacer es tratar de alejar el arma de fuego porque evidentemente es un riesgo para la salud de todos
de todos los que se encuentran en ese entorno. ¿El problema cuál es? No que muevan el arma, sino que no lo informen. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona haya manipulado un arma de fuego, haya tenido un accidente o lo haya hecho voluntariamente, etcétera, y el arma de fuego aparezca a 5 o 6 metros o en otra habitación completamente diferente al lugar del hallazgo del cuerpo. Elementos como esos son importantes. Que rompimos la puerta para poder ingresar. No es lo mismo, y aunque las circunstancias parezcan las mismas, no es lo mismo que nosotros lleguemos a un sitio de suceso y nos encontremos que la puerta fue violentada y encontramos a una persona fallecida con heridas de proyectil de arma de fuego. ¿Por qué? Porque fue un ajusticiamiento o alguna situación como esa, un evento violento, a otra que los familiares llegaron, rompieron la puerta porque no contestaban y encontraron a la persona ahí fallecida. ¿Me entienden? Son las mismas circunstancias, pero los elementos alrededor de ellos son completamente diferentes y por ende las hipótesis nuestras van a ser diferentes en relación con este sitio de suceso. No sé si me logran entender. Evidentemente van a haber huellas, van a haber algunos elementos de intercambio que van a ser completamente diferentes y sí es necesario que se nos comuniquen. Vamos a ver, el más importante y lo más común en esto es que no se nos cuenten las cosas. ¿Por qué? Por miedo. Muchas veces dicen, no, es que si le digo al OIJ es capaz de que me encierran y todo eso. No, pero eso no es lo que perseguimos nosotros. Si a nosotros nos explican, nos dicen cómo fue las circunstancias, cómo fue eso, para nosotros es hasta una ayuda que podamos determinar exactamente cuál fue el proceso o la dinámica del hecho.